Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo, vamos a realizar el cálculo del costo unitario total para dos de nuestros productos. El cálculo consiste en la sumatoria de los costos de materiales dado por los costos variables de producción, los costos de mano de obra involucrada en el proceso, dado por la productividad unidad por hora, dato que se coloca en el formulario de productos, y costos indirectos de fabricación, asignados en el CIF del módulo Contabilidad de Costos. El costo unitario total de cada producto puede variar periodo a periodo, puesto que los costos variables, como su nombre lo indica, tienden a ser dinámicos, y también puede variar en menor medida por los cambios alterados en la mano de obra directa. Así pues, el sistema toma los últimos costos variables de la base de datos para hacer frente al cálculo. También toma parámetros como la productividad, CIF, matriz N, inventarios y otros que están relacionados en diferente nivel para generar el costo unitario total, dato de vital importancia para establecer el margen de contribución que manejará la empresa y con ello su precio de venta que, entre otras cosas, está supeditado a sus costos y vinculado al precio de mercado. Bien, con esta breve introducción nos dirigimos a costos de producción, costo unitario total. Acá tenemos el formulario del costo unitario total. Dos de los casilleros de las fechas guardan relación con las fechas de elaboración de inventarios y de costos indirectos de fabricación. Si se colocara una fecha que no existe, se genera un error y salta un mensaje. Asimismo con la fecha final de cálculo. Este formulario presenta controladores de error para guiar al usuario, y finalmente presenta un controlador de error que define el código y salta un mensaje especificando a qué puede deberse la falta. Bien, vamos con el ejemplo. Colocamos una fecha, en este caso una fecha que no existe. Salta el error. Aceptamos, colocamos la fecha correcta, que recordemos está vinculada a la base de datos de inventarios y de costos indirectos de fabricación. Lo mismo con la fecha final, colocamos el producto, aceptamos. Ahora, si los datos estuvieran distribuidos como en el ejemplo, no existiría ningún problema. El código presenta una cantidad moderada de cálculos y puede demorarse unos segundos en su ejecución. Esperamos. Bien, los cálculos han sido finalizados, aceptamos, cerramos. A nuestra derecha vemos un cuadro resumen del cálculo, la fecha inicial del mismo, la fecha final, los costos de material directo, los costos de mano de obra, los costos indirectos de fabricación y finalmente el costo unitario total. Este sería el costo unitario de nuestra patineta. Bien, con estos datos ya especificados vamos a asignar para un nuevo artículo. Colocamos la fecha inicial de cálculo. Lo mismo para la fecha final. Y esta vez vamos a colocar un artículo que tiene un solo nivel en cuanto a componentes. En orden de demostrar que el código se está ejecutando, existe una barra verde que indica el proceso. Esperamos y aceptamos. Cerramos. Y acá tenemos a nuestra derecha el cuadro resumen para nuestro artículo en cuestión. Los costos de material directo, los de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y su costo unitario total. Al ser datos al azar y por ejemplificar estos costos, no tienen una validez real, salvo la demostrativa del funcionamiento del sistema. Entonces, este sería el procedimiento para el cálculo del costo unitario total en nuestro sistema. Si deseamos guardar el proyecto, lo hacemos, si no, lo dejamos tal como está. Bien, eso es todo y nos vemos en el siguiente.